Buenos días, buenas tardes o buenas noches, estimados estudiantes, espero se encuentren de maravilla. Mi nombre es Osvaldo Díaz y sean bienvenidos a mi canal. En esta ocasión vamos a continuar con el estudio de los gases ideales, pero trabajando en procesos, esto es, cuando cambia alguna de las condiciones como presión, volumen o temperatura. Esto nos va a dar origen a tres leyes, que son las leyes de los gases ideales, como la ley de Boyle, la ley de Charles y la ley de Gay-Lussac. Así que, sin más, comencemos a trabajar en ello. Para hacer este estudio, vamos a comenzar con un ejercicio, así que lo pondré en pantalla, tomen nota y posteriormente regresaremos a plantearlo. De acuerdo con nuestro enunciado, sabemos que 10 moles de nitrógeno tienen una presión de 1.3 atmósferas en un volumen de 200 litros y están a una temperatura de 320 Kelvin. Nosotros podemos describir el comportamiento de ese gas a través de la ecuación que vimos en el video anterior. Presión 1 por volumen 1 es igual a los moles por R por T, sabiendo que R es 0.082 atmósfera litro sobre mol Kelvin. Sin embargo, este problema habla de un segundo momento. Nos pregunta qué volumen ocuparía si la misma cantidad de gas, o sea, los mismos 10 moles, se encuentran ahora a una presión de 1.8 atmósferas y una temperatura de 400 Kelvin, y deseamos conocer el volumen. En este tipo de problemas vamos a definir dos momentos o dos estados, o sea, dos grupos de condiciones presión, volumen, temperatura. Aquí por eso puse dos dibujos. Para cada uno de ellos he puesto la ecuación del gas ideal, poniéndole subíndice 1 al momento inicial y subíndice 2 al momento final. Como el problema nos dice que los moles no cambian, la cantidad de gas no cambia, entonces decidí despejar a los moles. Tendríamos que es presión 1 volumen 1 sobre RT1 o presión 2 volumen 2 sobre RT2. Y ahora, como los moles son iguales en ambos momentos, podemos entonces igualar las ecuaciones, lo cual nos llevaría a que presión 1 volumen 1 sobre RT1 es igual a presión 2 volumen 2 sobre RT2. Y como R es del mismo valor, lo podemos quitar de ambos lados de la ecuación y obtendremos presión 1 volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a presión 2 volumen 2 sobre temperatura 2. Y esta es la forma proporcional de la ecuación del gas ideal. Como lo que desconocemos es el volumen final, entonces vamos a proceder a despejarlo. Esta presión que lo está multiplicando la voy a pasar dividiendo y esta temperatura que lo está dividiendo la voy a pasar multiplicando. Por lo tanto, obtendremos que el volumen 2 es igual a la presión 1 por el volumen 1 por la temperatura 2 entre la presión 2 por la temperatura 1. Sustituyendo los valores, tendríamos que 1.3 atmósferas por 200 litros por 400 Kelvin dividido entre 1.8 atmósferas por 320 Kelvin. Si cancelamos las unidades, se van los Kelvin, se van las atmósferas y obtenemos litros. Y haciendo el cálculo resulta 182.33 litros. Platicaremos ahora sobre algunas consideraciones de esta ecuación proporcional del gas ideal. Analizaremos ahora ciertos casos que se pueden presentar con la forma proporcional de la ecuación del gas ideal. En ocasiones, las tres variables pueden cambiar, pero en algunas otras ocasiones, alguna de las tres se puede mantener constante, dando lugar a tres diferentes casos. En el primer caso, se tiene si la temperatura 1 fuera igual a la temperatura 2. Si eso sucede, tenemos que eliminar la temperatura de la ecuación original, lo cual se reduce a presión 1 por volumen 1 igual a presión 2 por volumen 2. Y a eso se le conoce como la ley de Boyle-Mariotte. Por otra parte, si ahora la presión 1 es igual a la presión 2, a ese proceso se le llamará un proceso isobárico y vamos a quitar entonces las presiones, por lo cual la ecuación se reduce a volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a volumen 2 sobre temperatura 2 y a esa ley se le conoce como la ley de Charles. Por último, si ahora lo que es constante es el volumen, tendríamos un proceso isocórico. Si eliminamos al volumen, la ecuación se reduce como presión 1 entre temperatura 1 es igual a presión 2 entre temperatura 2 y eso es la ley de Gay-Lussac. Ahora, para terminar, hay un par de consideraciones para utilizar estas ecuaciones.
La temperatura deberá estar en una escala absoluta, preferentemente en Kelvin. Y también la presión y el volumen tienen que estar en la misma unidad de ambos lados. Esto quiere decir, si la presión está en milímetros de mercurio de un lado, en el otro también lo deberá estar. O si estuviera en PSI de un lado, en el otro también. Lo mismo sucede con los volúmenes, mililitros con mililitros o litros con litros, galones con galones, etc. ¿Vale? Hagamos ahora algunos ejemplos para poder utilizar todas estas ecuaciones. Tomen nota del primer enunciado y resolvamos. Nuestro primer ejercicio dice que se tiene oxígeno en un recipiente a 273 Kelvin y 250 kilopascales. Posteriormente, la presión se incrementa hasta 320 kilopascales, pero el volumen queda constante. Deseamos conocer la temperatura 2. Sabemos que a volumen constante P1 entre T1 es igual a P2 entre T2. Necesitamos conocer temperatura 2. Por lo cual la voy a pasar multiplicando, esta presión 1 dividiendo y temperatura 1 la voy a pasar multiplicando, lo cual queda como T2 es igual a P2 por T1 entre P1. Si sustituyo los valores, serán 320 kilopascales por 273 Kelvin entre 250 kilopascales, lo cual nos arroja como resultado 349.44 Kelvin. Ese es el primer ejercicio, tomen nota del segundo y continuamos con la resolución. Nuestro segundo ejemplo nos dice que se tiene nitrógeno molecular en un pistón, cilindro émbolo, a una temperatura de 288 Kelvin, una presión de 1.97 atmósferas y un volumen de 53.87 metros cúbicos. Ahora, el sistema se va a comprimir, o sea, se va a reducir el volumen, va a aumentar la presión, pero la temperatura va a quedar constante. Llega hasta una presión final de 2.76 atmósferas y deseamos conocer el volumen final. Por lo tanto, si la temperatura es constante, P1V1 es igual a P2V2, esta es la ley de Boyle. Ahora, me interesa conocer V2, por lo tanto, a presión 2 la paso dividiendo. Tendría V2 es igual a P1V1 entre P2. Sustituyendo 1.97 atmósferas por 53.87 metros cúbicos, que es el volumen inicial, entre 2.76 atmósferas, que es la presión final. Quito las atmósferas y mi resultado me dará en metros cúbicos, que haciendo el cálculo serán 38.48 metros cúbicos. Tomen nota del tercer ejemplo y regresamos a resolver. El ejercicio número 3. Tenemos que se tiene cierto gas, no sabemos cuál, en un volumen de 70 litros a una presión de 2 atmósferas y 350 Kelvin de temperatura. Y dice que a través de un proceso a presión constante, o sea P1 es igual a P2, se va a calentar hasta que su temperatura llega a 500 Kelvin. Y deseamos conocer el volumen final, volumen 2. En este caso, es un proceso isobárico, ley de Charles, dice que si la presión es constante, V1 sobre T1 es igual a V2 entre T2. Por lo tanto, despejando V2, tendríamos que quitar a T2, la paso multiplicando, V1 por T2 entre T1. Sustituyendo 70 litros por 500 Kelvin entre 350 Kelvin. Cancelo los Kelvin y me va a quedar el resultado en litros. Si ustedes hacen la cuenta, llegarán al valor de 100 litros. Ese sería mi volumen final. Pasemos ahora a el ejemplo número 4. Tomen nota, regresamos a resolver. Ejemplo número 4. Tenemos un recipiente de 2 metros cúbicos que se encuentra a una presión de 200 kilopascales y una temperatura de 400 Kelvin. Contiene cierto gas que tampoco sé ni cuánto ni qué gas es, pero sabemos que el volumen permanece constante y posteriormente ese tanque se va a enfriar hasta 300 Kelvin. Deseamos conocer cuál sería la presión final, pero en esta vez lo voy a requerir en PSI. Lo que voy a hacer es resolverlo como está en kilopascales y posteriormente hacer una conversión. Si no recordamos temas de conversión, les dejo el enlace arriba en el video de unidades físicas y unidades químicas. ¿Va? Planteando entonces, para un volumen constante, P1 entre T1 es igual a P2 entre T2. Desconocemos P2, así que pasamos despejando a la temperatura 2. Tendríamos
presión 2 es igual a P1 por T2 entre T1. Sustituyendo, tendríamos 200 kilopascales por 300 Kelvin entre 400 Kelvin. Se cancelan los Kelvin y esto nos arroja un resultado en kilopascales, que serían 150 kilopascales. Ahora, falta hacer la conversión. Yo recuerdo que 14.7 PSI es igual a 101.325 kilopascales. Por lo tanto, hago mi factor de conversión. La unidad que yo deseo la pongo arriba, la unidad que quiero quitar la pongo abajo y coloco su respectiva equivalencia. Por lo tanto, el resultado de hacer esta cuenta me dará en PSI. Y si hago el cálculo serán 21.76 PSI. Queda resuelto mi ejemplo número 4, nos falta solamente uno y hemos terminado. Tome nota y regresamos. Tenemos nuestro último ejercicio, nos dice que se tiene un gas en un cilindro pistón. Tenemos entonces que está a una temperatura de 25 grados Celsius, la cual hay que transformar a grados Kelvin. Por lo tanto, le sumamos 273 y lo tenemos como 298 Kelvin. Posteriormente, la presión está a 130 kilopascales, volumen inicial 0.5 metros cúbicos. Y este sistema se va a calentar o a enfriar, no lo sabemos, pero el volumen 2 va a aumentar, ¿ok? Será de 0.8 metros cúbicos. La presión será ahora de 95 kilopascales y deseamos conocer la temperatura final, pero la deseamos conocer en Celsius. Recordando las reglas que habíamos dicho, nuestras ecuaciones funcionan con temperatura en Kelvin, por eso transformamos la primera. Vamos a resolver en Kelvin y finalmente hacemos la conversión. En este caso nada quedó constante, por lo cual uso la ecuación completa. PB1T1 es igual a PB2T2. Despejando T2, tengo que pasar dividiendo a P1B1 y pasar multiplicando a T1, al tiempo que paso al otro lado multiplicando a T2. Teniendo como resultado, temperatura 2 es igual a presión 2 por volumen 2 por temperatura 1 entre presión 1 por volumen 1. Sustituyendo, tendría 95 kilopascales por 0.8 metros cúbicos por 298 Kelvin entre 130 kilopascales por 0.5 metros cúbicos. Si cancelo las unidades, esto me va a quedar en Kelvin. Realizando el cálculo, estos son 348.4 Kelvin y lo deseo en grados Celsius. Por lo tanto, tendría que restarle 273, obteniendo entonces como resultado 75.4 grados Celsius. Este sería mi resultado final expresado en la unidad que me lo indicó el problema. Espero que el tema haya sido claro, sigan practicando y nos vemos próximamente en algún otro video. Saludos.